Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo astrológico. En el día de hoy los traje en medio de la naturaleza. Esta es una trilha, no sé si se llega a ver bien en la cámara porque veo la parte de atrás. Es una trilha acá en Brasil que lleva a Praia do Sono, en Paraty. Y los traje acá porque tengo ganas de empezar a hacer videos de astrología y de otras cosas también, pero en el medio de la naturaleza, sacando a relucir mi ascendente en Sagitario, que es lo que más me gusta, es estar acá, en la naturaleza, rodeado de verde, de espíritu de la selva, porque esto también es parte de la selva. Pero bueno, es para que tengan detalles de color mientras voy hablando. Bueno, en fin, en el día de hoy, en el capítulo de hoy, abro un paréntesis. Es una trilla donde tengo que subir, bajar. Probablemente me van a ver agitado, respirando como puedo, porque es una hora que tengo para llegar hasta la playa. Cansa y encima voy a estar hablando. Pero bueno, como decía, en el día de hoy vamos a hablar de los nodos lunares, el nodo sur y el nodo norte. Son aspectos que en realidad nos hablan de un equilibrio energético entre las casas opuestas. Los nodos están en oposición uno del otro y nos hablan desde dónde viene nuestra alma, cuál es la energía conocida para nuestra alma que representa la zona de confort, porque es una energía, el nodo sur, que le es conocida a nuestra alma, que ya la experimentó muchísimo en otras vidas, si creen en el concepto de vidas pasadas. En fin, es una energía que nuestra alma se siente cómoda. Recién arranqué la trilla y ya estoy cansado. Nuestra alma se siente cómoda y en cambio en su lugar, el nodo norte representa una energía nueva para nuestra alma. Esto ya ahí, no sé si se ven, son lianas. Parecen lianas, no, son lianas. No sé si llego. Son lianas. Me siento Tarzán, una mezcla de Tarzán con Indiana Jones. En fin, miren qué lindo que se ve. No sé si llega a ver con el teléfono o con la cámara, pero la luz. A ver. La luz que viene del sol, ahí arriba, cómo ilumina todo el trayecto. El nodo norte es una energía que es a nuestra alma totalmente desconocida. Es nueva, por lo cual ir hacia nuestro nodo norte es salir de nuestra zona de confort. Y generalmente tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort porque es nuestra energía conocida. Y no querer ir a la casa o al signo donde está el nodo norte porque no sabemos cómo funciona esa energía. Porque para nuestra alma es un aprendizaje. Y justamente integrar, ir de forma consciente a la casa y al signo donde está nuestro nodo norte es un gran crecimiento para nuestra alma. Entonces, la vida también dice que no es que tenemos que, como en el caso de Plutón, abandonar la casa donde está el nodo sur o el signo donde está el nodo sur. No es que tenemos que olvidarnos de esa energía, sino que necesitamos balancear la carga, distribuir de forma correcta la energía. ¿Por qué?
porque usamos mucha de nuestra energía en la casa del signo donde está el nodo sur y casi nada de energía donde está el signo y la casa del nodo norte. Y la invitación es a usar un 50 y un 50. Ni es irme a vivir a la casa del nodo norte, ni abandonar la casa del nodo sur. Porque el nodo sur, si bien es algo que yo ya aprendí, es también talentos y cualidades que yo desarrollé. Entonces no es que no me conviene, no me sería productivo prescindir o abandonar todo eso que yo aprendí. De hecho, lo que nos dice la vida es que podemos usar todos esos talentos, todas esas habilidades que hemos desarrollado a lo largo de nuestras experiencias. Mariposita. A lo largo de las experiencias en otras vidas con esa energía y usarla en la casa y el signo donde está el nodo norte para sacarle un máximo provecho. Es como si la vida nos dijera, ok, durante esas experiencias desarrollaste herramientas y cualidades que te son útiles, te van a ser muy útiles en las experiencias del signo y de la casa de enfrente, donde está el nodo norte. Por eso se complementa. Si este video te gusta, si este tipo de videos te gusta y los encontrás útiles, te invito a que te suscribas a este canal y a que le des un like a este video para que te enteres de todos los videos que voy a ir subiendo. Videos como este, caminando en la naturaleza y hablando de astrología y de otras cosas también. Antes de pasar a ver el significado del nodo sur y del nodo norte en cada uno de los signos y de las casas astrológicas, vamos a ver cómo descubrir, cómo encontrar dónde está tu nodo norte y tu nodo sur en la carta natal. Para saber dónde están los nodos lunares en tu carta natal, vamos a ir al sitio web www.astro.com. En el mundito de acá arriba vamos a seleccionar el idioma español. Luego vamos a ir a cartas y cálculos, a la opción que dice extensa selección de cartas. Introduce los datos de nacimiento y crea un perfil de usuario. Y acá vamos a completar la información. Cuando terminamos, damos clic en Continúe y acá completamos también la información. Una vez completado, clic en OK. En esta opción, en tipo de carta, vamos a elegir carta natal y en estilo de diseño, estilo web por defecto. Luego, en opciones de visualización y cálculo, hacemos un clic ahí y tildamos la opción que dice nodo sur, porque por defecto ya nos trae el nodo norte. Y una vez tildado, vamos a la opción mostrar la carta. Y aquí vamos a buscar a los nodos. Si nos fijamos, este es el nodo norte y en la casa opuesta este es el nodo sur. La diferencia está, el nodo norte tiene como la orejita mirando para arriba y los dos circulitos abajo, y el nodo sur tiene la orejita mirando para abajo y los dos circulitos están arriba. En este caso, lo que van a ver es el nodo norte está en Cáncer
y en la casa 5. Entonces, cuando yo hable, tienen que prestar atención a las dos partes. Cuando yo hable del nodo norte en Cáncer y nodo sur en Capricornio, y cuando yo hable del nodo norte en la casa 5 y nodo sur en la casa 11. ¿Sí? Tienen que prestar atención a dos lugares. Puede pasar que el nodo norte caiga justo en la misma casa y el mismo signo, o que caiga en una casa y en un signo diferente. Entonces tienen que prestar atención a esas dos diferencias, siempre buscando a este simbolito. Recuerden, el de la orejita para arriba es el nodo norte, el de la orejita para abajo es el nodo sur, o más fácil de verlo, si la T está posicionada normal, ven que adentro hay una T, es el nodo norte, y si la T está mirando para abajo es el nodo sur. Mientras me sigo adentrando en la selva y antes de que me coma algún león o alguna serpiente, te recuerdo que si no viste el video de Plutón por cada una de las casas astrológicas, acá te dejo el link para que veas después de este video ese video y puedas incorporar también esa información, ya que es complementario a este video de los nodos lunares. Plutón tiene mucho que ver con el nodo sur y también con el nodo norte, porque es aquello que necesito integrar. Seguimos. Nodo norte en Aries o en casa 1. Significa que tenemos nodo sur en Libra o en la casa 7. Y el nodo sur en Libra o en casa 7 representan, una telaraña. Representan nuestra zona de confort, de comodidad. La energía de Libra te es muy conocida, ya sea que esté en Libra o en la casa 7. Te es muy familiar. Y eso hace que tu comodidad sea hacer las cosas de a dos. Sea hacer las cosas con la pareja. Depender un poco de la pareja. Y no animarte a vivir tu propia vida. Esperar a la otra persona para hacer algo que vos tenés ganas de hacer. Y si la otra persona nunca te acompaña a hacerlo o no llegás a hacerlo, no va con vos a hacerlo, terminás sacrificándolo porque para vos es más importante estar con la otra persona. Sin embargo, también, lo conocido para vos es conciliar, es negociar y llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que, como para vos es muy importante hacer las cosas de a dos, si la otra parte, tu pareja, socio o lo que sea, la otra parte no cede o no está tan en posición de querer negociar, lo más probable es que tiendas a adaptarte y a sacrificar aquello que vos querés con tal de que haya conciliación. Que en realidad eso no es conciliación, eso es evitar el conflicto. Pero bueno, sin embargo, la propuesta de la vida es integrar la energía a conciencia de Aries o de la casa 1, dependiendo de dónde está tu nodo sur. Siendo capaz de poder, disculpen los espacios que voy a hacer cuando estoy hablando, pero no sé si pueden ver, esto va todo en su vida y me estoy muriendo. Y recién arranqué. La propuesta es que puedas hacerte cargo de tu propia vida, conectar con aquello que realmente tenés ganas de hacer, del deseo personal. La vida te dice que necesitas conectar con tu esencia y preguntarte qué es lo que vos tenés ganas de hacer. Y anímate, anda a hacerlo. Hacelo de forma solitaria. Por ejemplo, en este caso,
Como pueden ver, yo acá estoy solo haciendo esta trilla, porque conecté con el deseo de mi corazón, con lo que yo tenía ganas de hacer, y no esperé a nadie a que me acompañe para hacer esto, sino que dije, ok, esto es lo que yo tengo ganas de hacer, voy y lo hago yo, no espero, porque es un deseo que surge de mi corazón. Y esa es justamente la propuesta del Nodo Norte en Aries y del Nodo Norte en Casa 1. Que puedas tomar la dirección de tu vida, seguir tu camino de forma individual. Y eso no significa para nada que tengas que hacer todas las cosas en soledad o que te tengas que quedar solo o sola para poder seguir el deseo de tu corazón. No, no significa eso. Lo que sí significa es que necesitas priorizarte un poco más. Necesitas tener más individualidad, más autonomía, más independencia. Necesitas seguir el camino que pide tu corazón y animarte a sostenerte a vos mismo o vos misma en ese camino, perdiendo el miedo, porque muchas veces te esperás a la otra persona, te llevas a hacer las cosas de a dos, porque no confías mucho en tu capacidad de resolver las cosas solo o sola. Y también algo muy importante es que estás muy acostumbrado, tu alma está muy acostumbrada en realidad a disfrutar de las cosas de a dos. Esto de, si no estoy con la otra persona, pues yo estoy en este hermoso paisaje, pero si estoy solo o estoy sola y no tengo con quién compartirlo, no lo puedo disfrutar. No es lo mismo si no estoy con otra persona. Bueno, la vida te dice, lógico, no es lo mismo, pero necesitas aprender a disfrutar de las cosas con vos, a ser tu propio compañero, compañera, a disfrutar de los procesos que vivís en soledad, con tu propia individualidad. Porque también es como acompañarte a vos mismo, es como si salieras de viaje con vos mismo o vos misma. Al mismo tiempo también que es aprender a confiar en la propia capacidad de uno para salir a hacer las cosas que uno quiere hacer. También otro aprendizaje tiene que ver con el tema de la conciliación. Sos experto ya, experta conciliando. Bueno, téngame paciencia porque se viene una subida. Experta conciliando, pero muchas veces lo haces, como decía hace un ratito, evitando el conflicto. Y la propuesta con el Nodo Norte en Aries o en la Casa 1, ni que hablar si tu Nodo Norte está aspectado a Marte, tiene que ver con aceptar que el conflicto es una parte importante para poder lograr un cambio. El conflicto no es algo malo. El conflicto surge de diferencias de intereses. Y cuando uno, te dice la vida, se da la verdad te lo estoy diciendo yo ahora. Cuando uno se da la oportunidad de hacerle frente al conflicto, de habitar el conflicto, tiene la oportunidad de resolverlo, de traer armonía, de traer paz, ¿sí? Ese talento, esa cualidad que traigo desde Libra, mi capacidad de generar armonía y equilibrio, cuando yo integro a la energía de Aries y incorporo a esa energía de conflicto, pero desde un nivel alto de conciencia, no viéndolo como voy a generar problemas, sino como voy a enfrentar esta situación para resolverla y desarmar ese conflicto y traer armonía, logro acuerdos que son satisfactorios para ambas partes. Y eso es lo que importa. ¿Y por qué digo esto?
porque vos sos tan importante como la otra persona al momento de resolver un conflicto o al momento de negociar. No te podés poner por debajo o sacrificarte con tal de que la otra persona obtenga algo y vos salgas de esa situación. Nodo sur en Aries y el nodo norte en Libra. Bueno, lo que para vos es tu zona de confort, lo conocido para tu alma es hacer las cosas solo, las cosas sola. No esperar a la otra persona para hacer algo. De hecho, tener más bien una vida individual. Hacer las cosas que tenés ganas de hacer cuando las querés hacer, en el momento que las querés hacer, y hacer todo solo. Sin embargo, la propuesta de la vida es que dejes de hacer las cosas solo y empieces a hacer las cosas en equipo, que construyas de a dos, que te animes a tener proyectos, a tener emprendimientos, a tener intereses en equipo, en conjunto, y hacerlo de a dos, porque para tu alma eso es desconocido, pero también es una gran oportunidad de crecimiento. Y no tenés que olvidarte de tu individualidad para eso, eso no significa eso. Podés seguir teniendo, por supuesto, tus propias metas, tus propios intereses, tu propio camino, porque todos tenemos nuestro propio camino. Pero no te aferres tanto a eso, no le des tanta prioridad a eso, sino que necesita en tu vida tener un lugar importante la otra persona, el compartir con otra persona, el hacer cosas de a dos. Porque la otra persona también te va a ayudar muchísimo a descubrir cosas tuyas que no te darías cuenta de forma individual. Y te va a llevar a vivir escenarios y experiencias, te va a multiplicar los desafíos que te traiga la vida, haciéndote crecer el doble de rápido, disfrutando el doble de las cosas, todo el doble. Y es importante que uses a las cualidades de la energía de Aries o de la casa 1, es decir, para vos es muy claro lo que querés, lo que quiere tu corazón, hacia dónde tenés que ir. Para vos es inmediata la acción. El decir, bueno, tengo ganas de hacer esto, bueno, lo hago, pum, no dudo. No me vuelvo dubitativo, sos una persona más bien instintiva. Es en el momento que sabe qué hacer, cómo hacerlo. Y necesitas poner todas esas cualidades y talentos que tenés al servicio de la otra persona, de tu compañero o compañera de vida, de tu pareja, ayudándola a que conecte con su corazón, a que conecte con su instinto, a que sepa, ayudarla a que sepa qué es lo que quiere y a que sepa cómo moverse para eso, priorizándole e incentivándole su propio camino individual, al mismo tiempo de que tengan caminos en conjunto. A través de tu ejemplo, puedes ayudar a esa persona a que se oriente en su vida. Pero para eso, tu gran desafío es aprender a contemplar a la otra persona, aprender a ver a la otra persona, aprender a no es postergarla, a retrasar un poquito tus propios intereses para ayudar a la otra persona, teniendo en cuenta que eso es parte de tu aprendizaje, que no estás desperdiciando tu tiempo ni desperdiciando tu energía. Por el contrario, estás colocando la energía donde necesita ser colocada. Nodo norte en casa 2 o en Tauro. Significa que tenés el nodo sur en la casa 8 o en Escorpio. Para tu alma, la zona de confort, lo conocido, es
generar abundancia a través de otras personas, a través de otra persona en realidad, de tu pareja, compañero, compañera de vida. Es satisfacer lo conocido para vos, lo cómodo para vos, es satisfacer a tus necesidades físicas y fisiológicas a través de los recursos que genera otra persona. Así como también para vos es conocido atravesar procesos de transformación, es estar conectado con tu propia sombra, con aquellas emociones densas y con el drama en tu vida. Eso es lo conocido para vos. Sin embargo, la propuesta de la vida es que seas capaz de generar tu propia abundancia, de desarrollar tus propios recursos, tus propias herramientas para generar abundancia. Y no la abundancia de despilfarrar dinero, sino aquella abundancia que es capaz de proveerte de todas las cosas que necesitas para satisfacer a tus necesidades físicas y fisiológicas. Garantizarte el alimento, el hogar, el darte masajes, el comprarte cosas que necesites. También, y esto es un gran aprendizaje para tu alma, porque lo conocido para tu alma es trabajar en relación de dependencia y tener un sueldo. Sin embargo, la propuesta de la vida es, ok, ¿por qué no te volvés autónomo o autónoma? Desarrolla tu propio emprendimiento, tené tu propio emprendimiento, sé tu propio jefe, genera tus propios recursos, tu propio dinero. Porque ahí, en esa experiencia que para vos es desconocida y genera inseguridad porque no estás acostumbrado, tu alma no está acostumbrada a eso, vas a crecer un montón, porque te vas a dar cuenta de que sí tenés capacidad para hacerlo, y cuando empieces a transitar ese camino que es individual y a generar tus propios recursos, te vas a empezar a entusiasmar, le vas a encontrar el gustito, porque te vas a sentir como hasta empoderado o empoderada. Vas a ver que, che, esto lo conseguí yo. Esa es la palabra. Vas a empezar a valorar muchísimo más tu propio camino y esto de generar tus propios recursos. Te va a gustar, te va a animar, te va a incentivar, te va a inspirar, te va a motivar. Y lo más importante, te diría, de este nodo norte en Tauro en casa 2, te va a llevar a disfrutar. Que eso es un gran aprendizaje. Disfrutar, incorporar e integrar el disfrute en tu vida, así como el verdadero valor de las cosas. Conforme vos sos capaz de generar tu propia abundancia, la vas a valorar al dinero, a los procesos o a las cosas que te permitan satisfacer a tus deseos, los vas a valorar 1.000.000 de veces más. Te vas a sentir súper lleno, llena, gozando y disfrutando de la vida. También el nodo norte en la casa 2 o en Tauro, lo que te pide es que aprendas a valorar aquello que realmente es importante, a satisfacer aquellas necesidades que realmente tiene tu cuerpo y no los deseos que provienen de tu ego. Porque con el nodo sur en Escorpio o en la casa 8 estás muy acostumbrado a satisfacer los deseos que vienen desde tu ego. Y el nodo norte en Tauro en la casa 2 te dice, ok, satisface aquellas cosas que realmente necesita tu cuerpo. Si, por ejemplo, en el nodo sur, casa 8 o en Escorpio, quizás tu pareja te puede dar, tiene un montón de dinero y te compra, no sé, un auto de, por dar un ejemplo muy exagerado, te compra un auto, una Lamborghini Diablo.
y vos satisfaces el deseo de manejar un auto lujoso. Sin embargo, el nodo norte en Tauro, en la casa 2, te dice, ¿realmente necesitas una Lamborghini Diablo? O lo que vos necesitas en realidad es un auto, un automóvil, un carro, dependiendo de dónde estés, que te permita viajar o trasladarte y ganar autonomía e independencia. Entonces, partiendo de esa base, vas a usar la abundancia que vos generes de una forma más sabia, adquiriendo la verdadera necesidad que tenés. Y quizás no te vas a comprar una Lamborghini Diablo, tampoco te vas a comprar un fitito de los años 60, pero algo más intermedio, más alcanzable, más realizable. Nodo norte en casa 8 o en Escorpio. Significa que tu nodo sur está en Tauro o en la casa 2. Muy bien, para tu alma, la zona de confort, lo conocido, tiene que ver con generar tus propios recursos, generar tu propia abundancia, con hacer las cosas de forma individual, valiéndote por vos mismo, vos misma, sin compartir con los demás, sin, hasta te diría, contemplar al otro. Y en satisfacer meramente aquellas necesidades que provienen de tu ego. Perdón, no de tu ego. Aquellas necesidades que provienen de tu cuerpo. Hay como, estás muy acostumbrado a pensar solo en tus necesidades físicas y fisiológicas y satisfacerlas. Pero, sin embargo, la propuesta de la vida es, doy vuelta porque me encanta la imagen que hay acá atrás. Sin embargo, la propuesta de la vida es que te dice, en vez de, vos ya sos experta en generar tus propios recursos, de hecho, probablemente seas emprendedor, seas emprendedora, tengas tu propio negocio o tus propios negocios, te vaya muy bien, tengas un montón de dinero y seas capaz de satisfacer todas tus necesidades. Pero la propuesta es compartir todo eso que fuiste capaz de generar con otra persona, con tu compañero o compañera de vida, con tu pareja. Compartilo, ponelo a disposición de la otra persona. De hecho, si podés generar un negocio con la otra persona, es decir, establecerte, asociarte con otra persona para generar abundancia, una que alcance a ambas partes, ayudando a la otra persona a desarrollar esas cualidades, mejor. Porque ahí tu alma va a aprender muchísimo. Lo que pasa es que tu alma, claro, no está acostumbrada a esperar los tiempos del otro, a distribuir tareas. Vos estás acostumbrada a hacer las cosas solo, sola. Hay que hacer esto, vos lo hago porque vos ya sabés cómo son los tiempos, vos tenés tus tiempos, sabés cómo manejarlos, sabés cómo resolver las cosas. Sin embargo, la vida te dice, ok, ya sabemos que vos sabés eso, pero usa toda esa capacidad y talentos que... hay una mariposita jugando alrededor de la cámara. Usa todos esos talentos que tenés para ayudar a la otra persona que también pueda verse beneficiada de tu abundancia. Necesitas aprender a compartir no solamente tu dinero. En realidad, en términos generales, miren lo que es esto, ¿eh? No sé si se llega a ver la cámara, la voy a enfocar directamente. Es precioso esto. La propuesta en realidad es que aprendas a compartir tu energía con la otra persona. Y a volverse una sola cosa.
a fusionar sus energías. Esto no significa que pierdas tu individualidad, que dejes de hacer tus cosas, que dejes de satisfacer tus deseos, tus necesidades. Che, yo tengo ganas de ir a hacerme masajes, por dar un ejemplo, o me quiero comprar esto que es para mí. La vida no te dice que no lo hagas más, sino que está perfecto, hacelo, pero dale la posibilidad a la otra persona que también lo haga. Y esto no significa mantener a la otra persona, porque ahí la estarías desempoderando. Lo que significa es poner tus recursos a disposición de la otra persona y ayudarla, enseñarla a generar sus propios recursos. Quizás a través tuyo. Quizás vos tenés mucho dinero y la otra persona puede gestionarte el dinero, puede invertirlo en finanzas y hacerlo crecer a ese dinero y con los intereses ganados también generar su propia abundancia. Tenés mucho para enseñarle y para aportar a la otra persona. Pero también otra cosa importantísima, me están comiendo los mosquitos y bichos raros, pero también lo importante es que la relación sexual no la veas como un acto para satisfacer tu necesidad física, sino como la oportunidad de fusionarte con la otra persona, de mezclar, de misturar las energías de ambos, trascendiéndose a ambos para lograr una nueva energía. Importantísimo tener en cuenta en el nodo norte, en Escorpio o en la casa 8. Necesitas hacer procesos de explorar a tu sombra, a tu mundo interno, para que puedas liberarte de todos aquellos condicionamientos que no te permiten disfrutar de la vida, vivir la vida, realmente disfrutar, porque hay muchos deseos, muchos apegos, muchas obsesiones que no te permiten fluir, que te mantienen en estado de alerta, de control. Por eso es necesario que puedas realizar estos procesos terapéuticos haciendo constelaciones familiares, podés también hacer memoria celular, hay un montón de terapias que podés hacer para ir a lo más profundo de tu interior, a tu sombra personal y darle luz, darle amor a esa sombra. Teniendo en cuenta que la sombra personal en realidad no es la famosa oscuridad, no es que tengas un demonio dentro o seas una persona oscura, sino que es el área de la conciencia en la cual que todavía no fue iluminada, que todavía no fue observada. Cuando se habla de iluminar la propia oscuridad, en realidad lo que estamos diciendo es observar, es ver a esa parte de mí que no me atrevía a ver para poder atenderla, hacerme cargo y transmutarla. Cuando yo miro y llevo mi conciencia hacia esa parte, la ilumino. A eso se refiere. Nodo norte en casa 3 o en Géminis. Significa que tu nodo sur está en la casa 9 o en el signo de Sagitario. Tu alma está... ¿Qué es lo conocido para tu alma? Tu alma está muy acostumbrada a estar conectada con su intuición, a sacar su propia comprensión de las cosas, su propia visión de las cosas. Está muy acostumbrada tu alma a vivir, por ejemplo, como esto que estoy haciendo acá, estar viajando en esta trilia, experimentando, viviendo la naturaleza, es muy de Sagitario, muy de casa 9. Yo tengo ascendente en Sagitario y Júpiter en casa 5. Tengo mucha energía Sagitario. Esto es todo Sagitario en parte, ¿no? Estás muy acostumbrado a irte de viaje, a explorar, a experimentar, pero eso también muchas veces te lleva a aislarte, porque intuís tantas cosas, percibís tantas cosas, canalizás tantas cosas, que te quedás en tu propio mundo y no lo compartís mucho con los demás.
Y la propuesta también estás muy acostumbrado a tu propia creencia, a tu propia visión de las cosas. Sin embargo, la propuesta de la vida, con tu nodo norte en la casa 3 o en Géminis, es que son varias cosas en realidad. En primer lugar, es, ok, tenés un enorme talento para canalizar, para tener tu propia visión, para poner tu propia comprensión de las cosas. Tu desafío es aprender a desarrollar el lenguaje y las palabras correctas y suficientes como para poder comunicarla, enseñarla y transmitirla a otras personas y que te entiendan. Eso no sé si es un pájaro o alguien con una moladora. Y esto es un gran desafío para vos, porque no se vale que vos intuyas algo y a la otra persona se lo expliques como vos lo entendés, y si la otra persona entiende bien, y si no entiende no me importa, y no le pongas esfuerzo. Porque obviamente puede ser que vos no podés obligar a la otra persona a que te entienda, pero la vida te dice ponele ganas. Lógico, es muy difícil que puedas explicar algo que nadie te explicó y que desarrollaste y aprendiste por tus propios medios. Lógico, eso es muy difícil, porque nadie te enseñó. Lo aprendiste solo, sola. Pero justamente la vida te dice que aprendas a desarrollar esa parte racional, y en realidad es la parte racional del hemisferio izquierdo. Esa parte racional que incorpora el vocabulario suficiente y el tecnicismo suficiente para que las personas te puedan entender. Porque la vida te dice que cuando vos lográs eso, creces un montón. Tu alma empieza a expresarse. Necesitas socializar, necesitas juntarte con las personas, compartir lo que vos sabés con otras personas, enseñarle a las otras personas aquello que vos descubriste y al mismo tiempo enseñarles a las personas a que no se queden solo con lo que otros dicen, sino que sean capaces de desarrollar su propia visión, su propia interpretación de las cosas, su propia comprensión de las cosas, que no se casen con aquello que les dicen, sino que lo pasen por el filtro de su corazón. Y al mismo tiempo la vida te dice que aprendas a escuchar las visiones que tienen las otras personas, y que, porque te dice que en la medida que vos seas capaz de aceptar las ideas de las otras personas y las integres, vas a ir ampliando el campo de tu sabiduría interna, de tu información. Tu conocimiento se va a enriquecer muchísimo más. Y otra cosa que también te pide la vida, el nodo norte, en la casa 3, en Géminis, es que seas capaz de desarrollar tu mente racional un poco más, autocuestionándote tus propias creencias, diciéndote, che, bueno, esto que estoy intuyendo, esto en lo que yo creo, esta información que yo estoy percibiendo y que yo interpreté, ¿será que realmente es así o me está faltando algo? Porque en la medida que te puedas autocuestionar y desarrollar esa parte más racional, es que te vas a poder ir abriendo a recibir la información de los demás y a salirte del encasillamiento de las creencias o verdades que vos alcanzas. Nodo norte en casa 9 o en Sagitario. Significa que tu nodo sur está en Géminis o en la casa 3. Y tu zona de confort
tiene que ver con la comprensión mental y racional de las cosas. Estás muy acostumbrada a darle una interpretación mental y racional a todo lo que vos experimentás, a todo lo que vos vivís. Así como estás muy acostumbrada a estudiar, a integrar información, a leer y a saltar de un tema a otro. Leo un libro, capaz que no lo termino y ya arranco con otro libro, o termino el libro y después salto al otro. Y a quedarte con lo más básico que lees en un libro y a compartir a las otras personas aquello que dicen otras personas. Estás acostumbrado a hacer eco de de la información que recibís. Sin embargo, la propuesta de la vida es, bueno, cuando leas un libro, antes de pasar al siguiente, tómate un tiempo para integrar eso. ¿Qué emociones despierta en vos ese libro? ¿Qué pensamientos, qué dudas despiertan en vos? ¿Lo podés llevar a la experiencia de tu vida? ¿Qué te hace sentir? ¿Cuál es tu pensamiento sobre la información que hay en ese libro? ¿Te hace sentido? ¿Te resuena? ¿Hay algo que te resuene más que otra cosa? En fin, en definitiva, es poder asimilar a ese libro. Tomarte tiempo para digerir la información de ese libro y filosofar con la información de ese libro. O película, o experiencia, o lo que sea. La propuesta es que saques tu propia conclusión de eso que leíste y compartas con las otras personas la información del libro, propiamente dicha como viene, pero también tu propia visión de lo que está en ese libro o en esa información que te llegó. Porque la vida te dice que en la medida que vos desarrolles a tu intuición, a tu sabiduría interna, a tu propia visión de las cosas, vas a enriquecer profundamente a toda aquella información que llega a vos, porque le vas a estar agregando alma a esa información. Si vos simplemente transmitís la información como te viene, lo que estás haciendo es eco y le estás restando alma a eso. Sin embargo, la propuesta es agregarle tu esencia, agregarle tu impronta, tu energía. Necesitas compartir con los demás aquello que intuís, tu visión. Necesitas desarrollar más tu parte intuitiva, tu conexión interna, porque es muy rica. Podés enriquecer muchísimo. De hecho, también otra cosa que te propone la vida es que te animes a salirte un poco de los libros y que puedas salir al mundo a experimentar la vida. Andate de viaje, andaba y lo mejor, ojalá puedas irte de viaje a un lugar lejano, a otra cultura, a otro país, a algo que te sea totalmente distinto, diferente. ¿Por qué? Porque te dice la vida que cuando vos haces eso, cuando te pones en situación, cuando experimentás, y esto es fundamental, esta palabra es clave para vos, cuando experimentás la vida, ahí se despierta de tu interior un mundo que no conocías, que este es distinto. Empezás a tener comprensiones que no sabés de dónde salen. Empezás a comprender y a ver cosas de una forma completamente distinta. Tu espectro de visión se amplía, se expande. Y eso lo lográs cuando te vas de viaje. O si, por ejemplo, también la invitación es ir a estudiar si no querés viajar, porque no te gusta viajar. Aunque, ojo, si tenés el nodo norte en Sagitario en casa 9, viajá. Mirá lo que es este lugar. No
no te lo digo en vano. Más allá de las arañas que te podés llegar a encontrar, no sé si se llega a ver ahí. Bueno, no es ahí, esa que está ahí. Al margen de esas cosas, cuando vos viajes, experimentes, vas a crecer, tu alma se va a enriquecer de una forma. Para mí los viajes, ni te digo de vivir en el extranjero. De hecho, yo estoy viviendo en Brasil, cerca del mar, de la naturaleza, rodeado de selva. No te puedo explicar lo que te nutre esto. Y esto es algo que tu alma también te pide. Pero si no, podés estudiar una carrera que te ayude a expandir tu forma de ver las cosas. Puede ser una carrera universitaria, una religión, una filosofía, lo que sea, que te ayude a expandir tu forma de ver las cosas. Nodo norte en Cáncer o casa 4. Significa que tu nodo sur está en Capricornio o en la casa 10. Tu alma está muy acostumbrada a trabajar, a estar en el mundo, viviendo de su profesión, viviendo de su vocación, logrando éxitos, proponiéndose metas, proponiéndose resultados y cumpliéndolos todos. Está muy acostumbrada, de hecho le sale fácil, porque es lo que conoce. También está muy acostumbrada a pasarse la vida haciendo cosas y no darse mucho tiempo para la conexión emocional, lo cual justamente, bueno, esto es un cable, esto de naturaleza no tiene mucho, pero bueno, es parte de la realidad. Supongo que acá también hay gente que vive y necesita electricidad. El aprendizaje justamente para tu alma tiene que ver con salir un poquito del mundo profesional y empezar a conectar con tu mundo emocional, ir a tu mundo interno. Eso es algo desconocido para tu alma, es algo, la están sacando de la zona de confort, le da inseguridad porque no lo conoce, porque no sabe cómo funciona, no sabe cómo manejarlo. Ahí no se siente como pez en el agua, pero la propuesta son varias cosas en realidad. La propuesta por un lado es que pares un poco el ritmo y te permitas conectar con tus emociones, con lo que sentís. Y te plantees, che, a ver, esta vocación, esta profesión que yo estoy teniendo en el mundo, ¿es realmente la que yo tengo ganas de hacer? ¿O es la de alguien más? Capaz que sí, pero es que puedas conectar con lo que vos sentís. Y también la propuesta es que pases más tiempo en familia. La gran propuesta también con el nodo norte en Cáncer en la casa 4 es que construyas tu propia familia. Que construyas y pases más tiempo con tu propia familia. No significa esto que te tengas que olvidar de tu camino, de tu profesión, de tu vocación, sino que aprendas a distribuir los tiempos, a organizar mejor los tiempos. Es necesario que tengas un tiempo para poder hacer tu vocación, tu profesión y para trabajar, pero en el día también que haya un tiempo para pasarlo en familia, porque te dice la vida que cuando vos empezás a desarrollar eso, compartís más con tu familia, haces más cosas con tu familia, crecen más, creces más, te desarrollas más. De hecho, algo que te propone la vida es, si no estás pensando en tener familia, bueno, es tenela, construíla, animate, porque eso te da inseguridad, porque no te sentís seguro o segura construyéndola. Pero bueno, el aprendizaje tiene que ver con uno de los grandes aprendizajes para tu alma, experiencias que la pueden nutrir, tiene que ver con, ahí está, gracias, con ser padre,
ser madre y usar todos esos recursos que vos tenés para poder saber cuál es tu vocación, salir al mundo y generar y tener éxito y resultados, en ayudar a tu familia, a crear tu nido y, importantísimo, a conectar con tu mundo emocional. Necesitas aprender a conectar con tus emociones y no taparlas trabajando. Dale lugar. No, esas emociones están para ayudarte a hacer pequeños cambios, pequeños ajustes en tu vida. Algo importante, el nodo norte en Cáncer o en la casa 4 también te está diciendo que es importante que hagas un proceso terapéutico para conectar con aquellos condicionantes que provienen de tu sistema familiar, de tu linaje. Ahí te dice que hay mucha información rica en ese aspecto, en tu linaje, en tus ancestros, en tu sistema familiar, que te puede ayudar a trascender limitaciones y cuestiones que no te están permitiendo vivir una vida más libre, ni a vos ni a tu familia, por lo cual te sugiero que te enfoques en algún momento de tu vida a hacer procesos terapéuticos como por ejemplo las constelaciones familiares que te permitan conectar con ese árbol y ayudar a sanarlo. Es importantísimo, te va a ayudar no solamente a vos, sino que también va a ayudar a tus ancestros, a tu familia, a tus hijos. Recordemos que con el nodo norte en la casa 4 o en Cáncer, la vida te dice que un gran aprendizaje para tu alma tiene que ver con formar tu propia familia. Y para que tu propia familia se vea libre de los condicionamientos que provienen de tu sistema familiar o el de tu compañero o compañera de vida, es necesario que puedas liberar y atenderlo para que tu familia se vea más libre y no repita los pasos que repitió tu familia. Sobre todo en esas áreas donde vos sentís que las cosas no funcionan. Porque tu tendencia a estar trabajando en el mundo tiene que ver un poco con que no sentiste que estar en familia fuese algo cómodo o inclusive, no sé si seguro, pero no era algo que te hacía sentir del todo bien. Algo te lleva a trabajar. Entonces es importantísimo que puedas atender eso y resolver eso. Nodo norte en casa 10 o Capricornio. Significa que tu nodo sur está en Cáncer o en la casa 4. Lo que es conocido y familiar para vos es justamente la familia, es estar en el nido. Pasás mucho tiempo en estar en el nido, en estar en el hogar, en quizás hacer las cosas con tu familia, con tus seres queridos, adaptándote a lo que ellos quieren o vos crees que quieren y piden. Quizás también formes parte de un negocio familiar. Sin embargo, la vida te dice, eso es lo conocido, vos sabés cómo manejarte ahí. Es lo que tu alma ya conoce, pero el aprendizaje, la oportunidad de crecimiento está en salir de ese nido, soltar esa dependencia con tus familiares y aprender a autosostenerte, a conectar con tus emociones y sostenerte vos mismo, vos misma, y salir al mundo a descubrir cuál es tu vocación, cuál es tu profesión, cuál es tu pasión y vivir de eso. Básicamente te dice, salí del nido, salí de la familia y anda a vivir tu vida. Esto no significa que te tengas que olvidar de tu familia o abandonar a tu familia. No, sino que pases a que puedas vivir tu propia vida, no dependiendo tanto de tu familia, porque te estás limitando, te estás condicionando. Capaz venís de una familia de pizzeros italianos, pero tu deseo no es ese, sino es ser cantante.
Y para eso tenés que irte de ahí, de ese pueblito italiano, y ir al mundo, y cantar ahí, desarrollarte ahí. Si vos te quedás encerrado en tu casa, te quedás encerrado en el nido, nunca vas a ser capaz de vivir este tipo de cosas tampoco. Y la vida te dice, salí de ese nido. Que vas a crecer un montón, Y después podés traer todas esas experiencias al nido, a tu mundo familiar y ayudarlo a crecer, ayudándole a incorporar todas esas cosas nuevas que descubriste en el mundo. Nodo norte en casa 5 o en Leo significa que tenés el nodo sur en Acuario o casa 11. Tu alma está muy acostumbrada a hacer las cosas en colaboración con los grupos. Tu alma está muy acostumbrada a tener propósitos en común con grupos de personas. Le están comiendo los mosquitos. Tu alma está acostumbrada a involucrarse en causas sociales, a ser uno más del grupo, uno más de la banda, a pasar mucho tiempo con los grupos de amigos. Sin embargo, la propuesta de la vida es que, bueno, sí, también tu alma está muy acostumbrada a vivir en el plano mental y a quedarse en ideas o en fantasías mentales. Sin embargo, ahora sí, la propuesta de la vida es que puedas conectar con tu esencia, que puedas conectar con tu pasión, que puedas conectar con aquello que te gusta, que te apasiona, que realmente querés. La vida te invita a que conectes con tu esencia, con tu corazón y te digas, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Mi pasión. De hecho, la vida te incita, te incentiva, te inspira, te motiva a que desarrolles más tu parte artística, tu parte creativa. Es importantísimo, te dice, que desarrolles a tu expresión creativa. Si en Acuario o Casa 11 formabas parte de una banda, siendo uno más y que no se diferenciaba, en la casa 5 o Leo te dice, te invita a que seas solista, a que seas el centro de atención, a que las responsabilidades pasen por vos, a que seas la figura, la autoridad, a que puedas expresar tu energía, tu esencia de una forma creativa, mostrando por completo tu luz, siendo el líder, siendo aquel que enseña esa luz. Lo que te pide es que salgas al escenario, a que te muestres ante los demás y compartas tu luz. Pero también otro aprendizaje para tu alma tiene que ver con ser padre, porque tener hijos o tener un hijo es la máxima expresión creativa que uno puede lograr en la vida, porque los hijos no nos pertenecen, sino, bueno, hablo como si yo tuviera hijos, no tengo hijos, pero los hijos no le pertenecen a los padres, sino que los padres fueron un canal a través del cual esa energía de otro plano se materializó en la vida y el padre lo único que tiene que hacer es sostener a esa energía, a ese hijo, el tiempo que sea necesario para que éste gane la autonomía suficiente como para vivir su propia vida. Bueno, con el arte o las expresiones creativas o las obras sucede exactamente lo mismo. Vos lo que estás haciendo es canalizarla, la plasmás y la sostenés el momento que sea necesario hasta que esa obra toma su rumbo y va hacia donde necesita ir, llega hacia quienes tiene que llegar. Nodo norte en Acuario o casa 11. Significa que el nodo sur está en Leo o en casa 5. ¿Y cuál es el
lo conocido o lo familiar para vos? Bueno, vivir tu propia vida, conectar con tu corazón, con tu pasión, con tu deseo, hacer las cosas que vos tenés ganas de hacer, ser el centro de atención, llevar la vida en la dirección que te pide tu corazón, llevarte los aplausos, el reconocimiento. Sin embargo, la propuesta en esta vida es que pongas a toda tu luz, a tu corazón, al servicio de los demás. Casa 11, Acuario. La vida te dice que tu luz no es para vos, sino que es para los demás. Asociate con grupos de personas en las cuales tengan una causa en común, un propósito en común que te trascienda como persona, que vaya mucho más allá de enaltecer a tu ego o a tus propios intereses, sino que sirvan para poder aportar un gran cambio o aportar algo significativo en el colectivo humano, en los demás. Si volvemos, como en el ejemplo, si en el caso anterior, si el nodo norte, el Leo en casa 5, me decía que me tenía que volver un músico solista y hacer y expresar mi propia energía y que toda la atención pase por mí, en la casa 11 o en Acuario, lo que me está pidiendo la vida es que sea uno más de la banda, que tenga el mismo protagonismo e importancia y relevancia que todos los demás en la banda. No somos seres individuales que buscan enaltecer su ego, sino que nos juntamos para aportar algo significativo a los demás. En conjunto, en equipo. También la vida te dice que para vos es muy importante que te relaciones con las personas, que te involucres con amigos, con amistades, con grupos de personas, con comunidades inclusive también, porque es ahí donde vos podés ver cosas de vos que de forma individual o solitaria no sos capaz de ver. Los amigos o el colectivo humano con el que vos te relaciones, los grupos de personas con los que vos te relaciones, son un fiel reflejo y espejo de aquello que sucede en tu interior. Por lo que, si descubrís cosas en tus amistades que no te gustan, que te dan rechazo o resistencia, es porque eso que estás rechazando en ellos, en realidad, estás rechazando en vos mismo, en vos misma. Entonces, no te enojes con ellos, agradeceles, perdón, pero hace una hora que estoy caminando y en subida y ya estoy cansado. Agradeceles porque te están mostrando algo que no podías ver y dándote la oportunidad para que puedas crecer y para que lo puedas trascender. Nodo norte en casa 6 o en Virgo significa que tu nodo sur está en Piscis o en la casa 12. Tu alma está muy acostumbrada a vivir procesos de conexión interna, a vivir procesos de retiro, de excluirse un poco de la gente, de la humanidad, te diría, para entrar en espacios de una conexión más profunda y amplia con la fuente, con el universo, con Dios, con uno mismo. Está muy acostumbrada a salirse un poco del plano terrenal y material para conectar con algo mucho más trascendental que le dé respuestas, así como también está acostumbrada a buscar aquello que reside en su interior, a vivir en su interior y recluirse de todo. También está muy acostumbrada a vivir
en el desorden de la vida, en el caos de la vida. Porque el universo en realidad es caótico, está desorganizado a los ojos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque está todo sucediendo en el mismo momento. Esto de que no existe pasado, presente y futuro, sino que todo sucede en el aquí. Y para nuestra mente racional eso está desorganizado. Sin embargo, también estás muy acostumbrado a usar tu mente irracional, a usar el hemisferio derecho de tu cerebro. Y sin embargo, la propuesta de la vida tiene que ver más con habitar el día a día, habitar la tierra, habitar la realidad, que es algo que mucho no te va a gustar, porque tu alma no está acostumbrada a eso. Pero lo que se te pide es justamente que puedas vivir el día a día y que puedas ponerte al servicio de las demás personas. Esto no significa que te olvides de vos y que te sacrifiques, no. Pero sí te dice que va siendo momento de que definas una agenda, una rutina que te permita tener un tiempo para vos, poniéndote al servicio de vos mismo, vos misma, cubriendo tus necesidades, disfrutando, teniendo ese espacio de conexión personal y demás. Pero también es importantísimo de que puedas tener un tiempo en tu día a día para servir a otros. De hecho, es muy probable con el nodo norte en Virgo o en casa 6 que estés muy relacionado con la salud o las enfermedades, ya sea porque tu cuerpo físico lo manifieste o porque te toque vivir con familiares o personas muy cercanas que enfermen y que necesiten que vos las cuides. Esto no es como un castigo, es que la vida está tratando de desarrollarte la cualidad de ponerte al servicio desinteresado de otras personas. En el caso que la enfermedad sea propia y se despierten síntomas en tu propio cuerpo físico, esto no es para que lo veas como algo grave ni para llevarte a ninguna situación grave, sino para que también te pongas al servicio de vos mismo y de vos misma, atendiendo aquellas emociones, aquellas situaciones, circunstancias que te llevan a experimentar eso y que no te quede otra que atenderlo, que hacerte cargo, hacerte responsable. Porque en tu interior hay una sabiduría enorme que cuando vos la enfocás en algo concreto, permite que lo resuelvas. Te permite desarrollar la cualidad de optimizar a tus cuerpos físico, mental, emocional y espiritual. Pero siempre y cuando te habilites a usar tu mente racional. Porque la mente racional es un recurso valiosísimo que te puede ayudar a comprender qué es lo que pasa a nivel del cuerpo, qué es lo que pasa a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Y que esa cualidad que vas a desarrollar la puedes poner al servicio de los demás, ayudándolos en sus procesos de curación y de sanación. Porque en tu interior hay una profunda capacidad, hay un gran sanador que viene de vidas, sanadora que viene de vidas pasadas. Y que cuando te permitís involucrarte y relacionarte con otras personas, lo podés plasmar, poner en práctica. También es importantísimo que en esta vida aprendas a desarrollar la disciplina, aprendas a desarrollar la capacidad de organización, la capacidad de poder ordenar las cosas. Todo ese mundo, ese universo caótico y desorganizado que hay en tu interior, necesitas poder organizarlo, poder darle forma. Y para eso necesitas conectar y plasmarlo en algún lado, escribiendo o lo que sea.
pero necesitas sacarlo de dentro para afuera y darle un orden, porque eso te va a ayudar después a ser ordenado, a ser metódico en las prácticas que realices para ayudar a otras personas. Nodo norte en casa 12 o Piscis. Significa que tu nodo sur está en Virgo o en la casa 6. Tu alma está muy acostumbrada a racionalizar las cosas, a lo científico, a lo práctico, a lo racional, a la realidad en concreto. También tu alma está muy acostumbrada a ponerse al servicio de los demás, sacrificándose muchas veces, ayudando y olvidándose de sí. Tu alma también está muy acostumbrada a funcionar de una forma ordenada, de una forma estructurada, te diría casi también de una forma muy práctica, muy rígida a veces también. Y el aprendizaje de la vida en este caso tiene que ver con algunas cosas. Por un lado, soltar un poco el orden y la estructura y fluir un poco más con el desorden y el caos que es la vida, con el desorden y el caos que es el universo en realidad, y aquel que está en tu interior. La vida te pide que, te dice que está muy bien que sirvas a otras personas y que te pongas al servicio de otras personas. De hecho te lo agradece, pero, y acá estoy complicado en esta bajadita, pero también te dice que es sumamente importante para vos que te permitas tener espacios de retiro y de conexión profunda y espiritual con vos mismo, vos misma, incluyendo la meditación, yéndote a retiros, conectando con tu alma. Esto es algo fundamental que te pide la vida, que puedas conectar con tu alma, con todo eso que viene de la infinita sabiduría que proviene de tu alma, de tus ancestros, inclusive de vidas pasadas y del universo. La vida te pide que desarrolles tu conexión espiritual, tu conexión con la divinidad, con la fuente, con el universo. Porque ahí vas a encontrar respuestas muy profundas a cosas que te suceden y que después vas a poder también poner al servicio de los demás. Es como si al ponerte al servicio de vos mismo, vos misma, conectando con tu interior, con tu alma, conectaras con tu alma y se abriera un campo de información que no conocías, se despertara tu sabiduría interna, tu intuición, y pudieras poner ahora toda esa nueva sabiduría y conocimientos que desarrollaste ahora al servicio también de los demás. Si antes podías ayudarlos, ahora desde este nivel la ayuda se triplica, se multiplica, se expande. Sos capaz de ayudar en niveles que antes no concebías que eras capaz de ayudar. Se me viene ahora la imagen de alguien con un nodo sur en Virgo, en casa 6, que trabaja en el rubro de la salud. No sé por qué, una enfermera o enfermero o una médica o médico que estudió, que desarrolló lo científico, lo racional, estudió medicina, lógicamente, y que logró incorporar, me voy a sentar un poco acá, logró, si es que no me agarran una víbora, logró incorporar todos los conocimientos técnicos y científicos respecto al cuerpo físico y ayudó muchísimo a sus pacientes desde ese lugar, pero ahora se abrió a la conexión interior, se fue a retiros espirituales, hizo constelaciones familiares
aprendió técnicas, aprendió Reiki, aprendió técnicas con cristales, con un montón de cosas, y ahora es capaz de, además de atender físicamente a un paciente, transmitirle energía y ayudarle a abrir la conciencia. Y se da cuenta de que los pacientes mejoran 10 veces más rápido de lo que mejoraban antes, y que es capaz de dar mucho más rápido con la causa de raíz de aquello que le provocó una enfermedad a ese paciente. Todo por conectar con esa sabiduría interna. Bueno, qué loco, qué bueno este ejemplo. Se me acaba de ocurrir, pero es así. Es amplificar y llevar a otro nivel la capacidad que tenés para servir y para ayudar a otros y a vos mismo, porque en ese proceso de conectar vas a sanar vos un montón de cosas. Ahora sí, me despido. Recuerden, si todavía no se suscribieron, los invito a que se suscriban al canal y den like a este video para que se enteren de muchos más videos como este que voy a ir subiendo. Ahora sí, que estén muy pero muy bien.